A los partidos les está llegando mucha gente y a nuestro partido 20 Venezuela está llegando mucha gente. Porque hay una cosa que es extraordinaria, Gladys, que es que el que se quiere involucrar en la política entendió perfectamente que esto es responsabilidad de todos. Mientras esperamos que finalmente en Venezuela ocurra el tan anhelado cambio político, decidido por una mayoría en las urnas, también es momento de mirar más allá, porque cambiar el rumbo del país no será solo tarea de un gobierno, sino un desafío colectivo, el de reconstruirnos como sociedad. Comunicar y comprender los planes que buscan levantar a Venezuela es fundamental. Saber cómo fortalecer las instituciones, cómo reactivar la economía, pero sobre todo, cómo sanar los vínculos, recuperar los valores y reconstruir la confianza. Y eso requiere algo esencial, nuestra mejor versión, como personas y como país. Por eso en este Suelta el Ruido converso con Magali Meda, jefa del Comando Nacional con Venezuela, persona de confianza y compañera de lucha todos estos años de María Corina Machado. Ella no solo conoce a fondo el Plan Venezuela Tierra de Gracia, sino que asume una tarea constante clave: comunicar la visión de cambio y desarrollo nacional, destacando el papel que cada venezolano dentro y fuera del país tiene como agente de transformación en este momento crucial y en la nueva etapa que comienza. Cuando un país se derrumba, no basta con sobrevivir. Hace falta imaginar de nuevo y atreverse a construir lo que muchos ya no creen incluso posible. El Plan Venezuela Tierra de Gracia nace desde ahí, del reconocimiento de una emergencia humanitaria profunda, pero también de una visión que desafía lo establecido. El primer paso es atender lo urgente: electricidad, agua, transporte, salud, educación, reordenar el presupuesto nacional para que sirva a las personas, no a la burocracia, y activar programas de apoyo internacional que permitan reconstruir infraestructura, generar empleo y devolverle dignidad a la vida cotidiana. Pero este plan no se queda en la emergencia. Plantea algo que para muchos suena incómodo o incluso inaceptable: abrir la economía, devolver la independencia a las instituciones, privatizar gradualmente sectores que hoy están colapsados. Y sí, eso exige explicarlo con claridad, porque el objetivo no es entregar al país, sino liberarlo de los controles que empobrecen al ciudadano y devolverle al individuo su capacidad de elegir, crear y prosperar. En educación, la transformación también es profunda. El sistema busca poner a la persona en el centro, que cada familia pueda decidir, que el conocimiento sea libre, innovador y conectado con el mundo, y que los venezolanos que se fueron, los científicos, maestros, profesionales, tengan razones reales para regresar y ayudar a reconstruir el país. En la economía, la apuesta es por la productividad y la oportunidad, por una clase media que vuelva a crecer, por salarios que alcancen, por un trabajo digno que valga. Y en la energía, la visión es convertir a Venezuela en el gran punto de encuentro de las Américas, un país que lidere la transición hacia energías limpias sin renunciar a su riqueza petrolera, sino usándola con inteligencia para abrir un nuevo ciclo de desarrollo. Pero la reconstrucción más difícil no será material, será la de la confianza, la de una sociedad que necesita entender por qué se hacen los cambios y para qué. Porque un plan no transforma un país, sino transforma también la manera en que pensamos, decidimos y colaboramos. De eso se trata Tierra de Gracia, de un proyecto que busca rescatar el bienestar, pero también elevar la conciencia, que apuesta por ciudadanos libres, informados y críticos, capaces de cuestionar, pero también de construir. Un placer tenerte, Magali, en este programa que para mí tiene un gran significado, una gran importancia y peso dentro de ese cambio que anhelamos ya una mayoría de venezolanos dentro y fuera. Y contigo ideal, porque son muchos años de lucha, eres incluso persona de confianza de María Corina Machado, ahora Premio Nobel de la Paz incluso, y en clandestinidad. Y vaya que ustedes han vivido muchas situaciones y recorrieron al país en campaña. Conocen a la Venezuela, como dicen, profunda. Entonces, contigo quiero revisar esa sociedad actual, esa sociedad que toca también revisar en sus fortalezas y debilidades para la Venezuela mejor que esperamos y que desde ya, desde hace bastante tiempo, se viene buscando. Bienvenida. Gracias, Gladys. Gracias por esta ventana y por la oportunidad de conectar con la gente que tiene tantas angustias, tantos dolores, pero también tantas esperanzas y tantos sueños listos para arrancar en familia, además. Gracias. ¿Sí percibes así a la sociedad hoy en día? Porque en algún momento transitamos la polarización dura marcada, ¿no? En donde sí una parte del país veía desde el inicio los peligros, las amenazas y luego ya denunciaba los abusos, los atropellos, pero otra parte estaba pues o indiferente o convencida de que era el modelo ideal. Hoy en día, ¿cómo percibes a la sociedad venezolana? Wow, te digo que yo estoy absolutamente convencida y no es porque yo
me crea nada especial. Constantemente estamos hablando con liderazgos en todo el país, pero también midiendo a la gente, ¿no? Midiendo un poco cómo está esa sensación de angustia ante una crisis tan brutal, porque tenemos que revisar realmente dónde está Venezuela hoy en su capacidad adquisitiva, que es básicamente lo primero que necesita el ser humano para sentir un poco de tranquilidad, ¿no? Y el venezolano no escapa de eso. Esa tranquilidad es poder ponerle una arepa con un poquito de jamón y queso a su hijo en las mañanas, es poder hacer un caldo en la noche con algo de gallina o de pollo o de carne para que tengas proteínas en la mesa, y eso no se está cumpliendo con el país. El país está totalmente agobiado por una falta de capacidad. Entonces, esa conexión con la esperanza de libertad va muy conectada con la capacidad de cumplir con tu rol como padre, madre de familia, como hermano, porque además el rol del hogar venezolano ha tenido que caer hasta en la responsabilidad de los niños, Ujú. teniendo que llevar a la casa la comida porque no están su padre o su madre, que están afuera tratando de resolver, o están en 5 trabajos y 3 trabajos, porque cuando el salario mínimo o el bono es de 1.5, o sea, digamos, ¿qué se puede comprar con eso? ¿No? ¿Cuánto dura un cartón de huevos? ¿Cuánto? Es muy fuerte. Entonces sí hay una inmensa esperanza de cambio, y empezando por el estómago. O sea, esa sensación de poder estar de pie con dignidad para ir a trabajar, que es lo que quiere el venezolano. El venezolano ya no quiere que le regalen nada, Gladys, nada. Ese concepto que se tenía de papá Estado, incluso que se alimentó mucho más en este periodo de la dádiva para control social, eso hoy en día, ¿cómo se percibe dentro del recorrido que han hecho ustedes, el recorrido que hicieron durante los últimos 2 años, que fue impresionante además? Como un aprendizaje muy doloroso, porque de buenas a primeras a todo el mundo le gusta que le regalen algo, ¿no? Entonces es una sensación donde, bueno, la concepción de la política, y quizás aquí podemos entrar un poco en desde dónde tiene que cambiar el Estado, ¿no? Porque al final, quienes optan por participar en el Estado, quienes asumen responsabilidades en cargos para ser servidores públicos de eso, ¿no? Entonces, esa concepción de entregar se transformó completamente en la campaña, Gladys, porque nosotros recorrimos el país, María Corina recorrió el país varias veces sin ofrecer nada. Cuando yo digo nada, es nada. Yo quiero que me busquen un video donde María Corina le ofrezca a la gente salarios, le ofrezca a la gente cajas de comida, le ofrezca a la gente nada. Era simplemente: tenemos que hacer esto juntos para liberar a Venezuela y reconstruirla desde el trabajo, y trabajo y más trabajo. Y eso no, o sea, realmente es una cosa impactante ver cómo, Ujú. a pesar de que no había una oferta real, la gente entendió la responsabilidad de ser parte de esa campaña y estar presente para demostrar que la mayoría del país estaba lista para eso, para reconstruir y para trabajar desde la verdad, desde la confianza en que no me vas a usar como ciudadano. Sí, de hecho, más o menos en cuanto calculan ustedes hoy en día es esa oposición que además se manifestó el 28 de julio, los que pudieron, y que desea el cambio político, que ya lo decidió además el cambio político. ¿De cuánto estamos hablando hoy en día representa el socialismo del siglo XXI en Venezuela y ese concepto en la mente de algunos? Mira, yo creo que se quedaron sin nada, sin nada. Ese engaño, ese montaje, esa farsa que montaron simplemente para un modelo totalitario, criminal, de absoluta y profunda corrupción, que se quebró a la nación entera. Yo diría que ni siquiera debe llegar a un 10%, Gladys, porque además esa gente que está ahí está porque están recibiendo. O sea, cuando uno ve el escenario de Diosdado Cabello, de Nicolás Maduro hablando, eso tiene el tamaño de un espacio en un estudio de televisión. Yo quiero que me muestren un solo evento masivo que hayan hecho en cualquier parte del país, en donde se sienta que hay gente acompañando esas ideas. No, lo que hay gente es aplaudiendo la amenaza, aplaudiendo el odio, aplaudiendo simplemente un Estado que se burla de la esencia de la humanidad del venezolano. Y eso tiene el tamaño de un estudio de televisión. Es que no han podido hacer ni siquiera un evento masivo en ninguna parte ni rincón de Venezuela. Es que no llegan ni al 10, y si vamos a reducirlo a los que están ahí porque le dan plata, bueno, yo no quiero ni contar lo que tienen. Entonces, lo increíble es que todavía piensen
que pueden permanecer en el poder con un país que verdaderamente ya los dejó a un lado, los Sí. separó de lo que significa la esencia de la venezolanidad y el respeto a la democracia. Es buena esa comparación que haces, el tamaño de ese estudio versus lo que mostró pues, el liderazgo opositor en el recorrido que hizo por Venezuela, que eran millones, además millones con una expresión muy espontánea y un deseo profundo de cambio. Pero el discurso es poderoso, la narrativa es poderosa, los recursos también todavía que se usan a través de las redes sociales, principalmente por donde la mayoría consume la información, desinformación, manipulación. Pero la realidad es que todavía hace incluso que algunos puedan hasta dudar. Y obvio se busca sembrar ese miedo para desmovilizar y que la gente incluso se abstenga de expresarse. Entonces, cuando uno abre las redes sociales, encuentra que hay toda una campaña agresiva, violenta. ¿Qué te evidencia a ti eso y cómo traducírselo a la gente que todavía hoy lo puede estar leyendo como quizá una correlación de fuerza similar? Wow, yo creo que eso no existe y se queda solamente en un marco de, obviamente, una operación de comunicación que está diseñada para confundir. Pero yo creo que ya el venezolano no es confundible. De verdad te lo digo. O sea, el venezolano está listo para transitar a la democracia y sobre todo cuidarla, Gladys, porque no se trata simplemente, además, de terminar de salir de este modelo criminal que destruyó y dejó a todo el mundo. O sea, es que se robaron todo. Yo cuando trato de pensar que no se robaron, o sea, se robaron este, los recursos, la dignidad, se robaron la salud, o sea, nadie tiene acceso a una salud, se robaron la juventud, los jóvenes no tienen acceso a estudiar, a un primer empleo, porque no hay empresas que además puedan dar esa oportunidad, se robaron los sueldos, se robaron las capacidades de emprender de la gente. Entonces, todo lo convierten en un proceso de amenazas. Entonces, ¿de qué sirve esa campaña? Es simplemente generar un debate sobre una cantidad de falacias que ya el venezolano identificó, Gladys. Entonces, tenemos que tener confianza en la gente. María Corina lo repite constantemente, hay que confiar en el venezolano. Mira, yo lo he dicho muchas veces y no me canso de repetirlo. Hay un país que está al borde de explotar, pero es una explosión de dignidad, de respeto. Además va a ser el país el que va a poner orden contra el caos. Majunches a la bola de la burguesía. Fascista que se resbale, va para el poste también. Durante años, Venezuela fue escenario de un discurso que convirtió la diferencia en enemistad. Desde el poder se habló de enemigos internos, de traidores, de burgueses apátridas. Se promovió el odio como herramienta de control y el miedo como mecanismo de obediencia. Esa retórica agresiva, repetida desde cadenas, tarimas, redes sociales, se infiltró en la vida cotidiana, en las calles, en las familias, en los afectos. El resultado fue un país fracturado, donde disentir se ha pagado con muerte, cárcel, exilio o amenazas, donde denunciar se convirtió en riesgo y decir la verdad en un acto de valentía. Según Freedom House 2025, Venezuela obtiene apenas 13 puntos sobre 100 en libertad global y sigue clasificada como no libre. Human Rights Watch documenta la intensificación de la represión, con más de 270 presos políticos y centenares de detenciones arbitrarias en el último año. Y Reporteros Sin Frontera nos ubica en el puesto 156 de 180 países en libertad de prensa. Pero las cifras no alcanzan para describir lo vivido. El daño más profundo ha sido en lo emocional y en lo ético. Este sistema, con su lenguaje hostil y su visión de enemigos, terminó sacando lo peor de algunos venezolanos, normalizando el adoctrinamiento, el control, los abusos, la violencia, el ventajismo, la corrupción y la impunidad. Y al mismo tiempo agotó a una mayoría que todavía cree en el país, que quiere reconstruirlo, pero que necesita razones, guía y claridad. Por eso el cambio que viene no puede repetir los mismos patrones, no puede nacer del fanatismo ni del mito del Mesías Salvador. El verdadero cambio está en el tejido social, en aprender a cooperar, a pensar críticamente, a asumir responsabilidades, en aprovechar nuestras fortalezas, la creatividad, el talento, la solidaridad, la resiliencia, entre otras, y trabajar juntos para corregir las debilidades que nos trajeron hasta aquí. Venezuela no necesita otro caudillo,
Necesita liderazgos éticos, ciudadanos conscientes y una comunicación que una, no que divida, porque el poder que destruye desde el miedo jamás construirá un país libre. Y solo una sociedad que se sana a sí misma puede volver a levantarse. Esta problemática reviste un carácter estructural y por ende requiere una solución estructural. La piedra angular de esa solución es clara: restablecer en Venezuela la soberanía popular ejercida con toda claridad el 28 de julio del 2024 y acreditada por las actas de votación que hoy custodia el Banco Central de Panamá y que fue violentamente usurpada por Nicolás Maduro. Con nuestro voto, los venezolanos demostramos que estamos unidos en un mismo objetivo. Porque ellos siguen sembrando la idea de que va a haber un caos. No, no, no. Es el venezolano en cada rincón, en cada comunidad, en cada hogar, en cada escuela, el que va a decir: aquí no se toca una pared, aquí no se raya esto, aquí no se ensucia nada, aquí lo vamos a recoger todos juntos. Tú sabes, Gladys, que yo sueño ese día con los grandes operativos organizados por la sociedad, por cada uno de los venezolanos en comunidad, recogiendo este desorden, Yo, ¿sabes? yo Recogiendo este desorden. Sí, yo sueño igual. Yo le pido a Dios que me permita ver, aunque sea el inicio de una Venezuela así, distinta, donde cada uno de nosotros asume la responsabilidad que le toca en el país mejor, ¿no? Empezando por esa revisión constante de nuestro comportamiento y hasta qué punto suma o resta a ese bienestar general, primero que nada, que termina regresando a uno con ese bienestar también individual que se pretende. Es una sinergia constante, pero hay que entenderlo así, desde la conciencia. Y mi angustia también es siempre hasta qué punto hemos entendido sobre la base de tantas pérdidas. Solo esas pérdidas podrían tener algo de sentido, además de la justicia que se espera, es si nosotros como venezolanos evolucionamos para eso que describes. Entonces, como ustedes lo viven palpando, sientes que sí ha llegado ese aprendizaje, sí hay más conciencia general. ¿Cómo van a manejar ustedes también esa educación esencial en valores? Wow, y no solamente en la gente, en la política también, y ahí era donde me refería antes, ¿no? Porque pensar que la política va a volver a ser lo mismo que trajo el modelo Hugo Chávez al poder sería catastrófico. Aquí la política de cuotas, la política de simplemente levántame la mano porque soy yo el escogido, yo creo que se va a dar una competencia tan sana en el sentido de mi municipio me eligieron a mí y yo tengo que ser capaz de hacer alianzas estratégicas con municipios de otros países para tener la capacidad de seguridad, de tecnología, de educación. O sea, los venezolanos hemos pasado tantos años en esto que se nos ha olvidado lo que es la capacidad de la competencia. Una Mm. competencia es sana, es maravillosa y además le das el poder a la gente a que te elija y no es que simplemente te escojan a dedo. Y si algo ha demostrado María Corina, no solamente es la capacidad de construir confianza recorriendo cada rincón de Venezuela y recibiendo esa responsabilidad, sino es capaz de endosarla para que salgan a buscar esos votos por esa persona. Y ahí tenemos el Mundo González Urrutia, un gesto de grandeza cuando lo que le conviene al país es eso. Entonces estamos llamados los partidos políticos. Mira, ayer estaba en una reunión con jóvenes y me pasó algo extraordinario porque a los partidos les está llegando mucha gente y a nuestro partido 20 Venezuela está llegando mucha gente. Y yo les decía, nunca jamás hagan una diferencia entre el que está llegando hoy o el que llegó hace 14, 13 años. Jamás. Porque eso es como cuando tienes un hijo que tiene 17 años o un bebé que acaba de nacer, el amor tiene que ser el mismo. Tienes que recibirlo con la misma capacidad, porque hay una cosa que es extraordinaria, Gladys, que es que el que se quiere involucrar en la política entendió perfectamente que esto es responsabilidad de todos. La Ujú, política ujú. tiene que ser parte de la vida de todos los venezolanos y tú puedes ser cualquier tipo de profesión, pero tú tienes que también involucrarte en la política porque de ahí emana tu vida, porque de ahí emana el orden, que se hagan cumplir y que tú cumplas también como ciudadano las normas. Y ahí te pregunto, porque también te involucras en tanto como jefa nacional del Comando con Venezuela, y ahí estás demostrando, bueno, todos esos vínculos, las redes que se han creado, la comunicación constante, la cantidad de venezolanos que dentro y fuera están acercándose para ver cómo contribuye llegado el momento ya de ese cambio político tan esperado. Pero, ¿cómo ves tú una campaña de comunicación? Por ejemplo, para esos primeros 100 días,
Ya está marcada una campaña de comunicación evidente, pero ¿cómo sería para que sobre todo el que aún no ha entendido esa manera de abordar el cambio, pues acompañe, apoye, acepte que hay un nuevo gobierno, además escogido por una mayoría, y lo deje aplicar esas políticas que están ya incluso en un plan llamado Venezuela Tierra de Gracia, que vamos a revisar también en este espacio? Bueno, lo primero que te digo es que esto es una cosa que nos corresponde a todos. O sea, una campaña es todos los venezolanos hablando sobre el tema. No, no es María Corina, no es Edmundo, no es los partidos políticos, no soy yo solamente. Eres tú hablando de Tierra de Gracia y por eso te lo agradezco tanto. Tierra de Gracia es un proyecto de Venezuela, no le pertenece a nadie, le pertenece a los venezolanos. Entonces, tienes que ir a buscar que cada uno desde su rincón y desde su experiencia aporte para la construcción de ese país que tanto nos merecemos, que obviamente nace de una tierra de gracia después de una destrucción absoluta. Entonces, es una campaña que la vamos a hacer todos juntos, hablando como todos hablamos, no con frases extraordinarias, ni marcas, no, como todos hablamos. ¿Y eso qué significa? Vamos a hablar del tema de la vacunación. Tenemos un problema de salud. Vamos a hablar de la emergencia humanitaria alimentaria. Mira, por ejemplo, de la apertura de Venezuela. Hay tanta gente llamando para ser parte de llegar en un momento ya puntual para traer alimentos, para insertarse en el proceso de relaciones, obviamente comerciales con Venezuela, para traer y llevarse, para ayudar en traer infraestructura, maquinarias, y pasa eso a la educación y pasa eso al sistema eléctrico, por ejemplo, Gladys. Mm. Una crisis eléctrica nacional que tiene que ser atendida con la emergencia de reemplazar las piezas para después hacer un trabajo mucho más profundo. Y así vas en lo energético, así vas en lo tecnológico, y así vas en todo lo que tiene que ver con infraestructura, con turismo, educación, salud, todo. Todas las áreas están listas para que todos juntos, desde la experiencia propia, porque además cuando tú en tu comunidad viste el deterioro tan brutal de todos los procesos, de todos los servicios, es que es la vialidad, es la seguridad, es la iluminación, o sea, es desde, ni hablar de la tecnología y el servicio digital, o sea, de todos los tech de tener internet, y ni hablar obviamente, los accesos a los autobuses, o sea, un servicio tan básico como que te funcione. Todo está mal, todo está quebrado y destruido, todo está por hacer. Tú le vas a venir a decir a un líder comunitario que no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Lo que tú tienes es que poner a trabajar ese líder comunitario con todos los enlaces necesarios para que los mejores que están obviamente diseñando todos estos procesos de transformación muy rápida se involucren en la comunidad. Entonces, Mm. cuando tú me preguntas cómo se hace eso, como hemos hecho todas las campañas, hablando con la gente, desde la voz de la gente, y esto no es populismo, esto es Ajá. honestidad y realidad, cero populismo. Claro, también en esa realidad país, porque una de las cosas que siempre hay que cuidar es no generar falsas expectativas, ¿no? Hay una crisis profunda que toca comunicar, recordar constantemente que la gente está viviendo. O sea, no es que vas a explicar algo distinto, sabe que es así y que va a tomar tiempo y que todo tiene etapas, que hay una etapa de atención de la emergencia. Pero también dentro de esa realidad hay voces disidentes o se convertirán en voces disidentes, incluso pueden estar algunos armados. Y sabemos lo que eso puede representar incluso para la estabilidad del gobierno. Como gobierno siempre sea, en este caso, el gobierno de la esperanza del cambio real y mejor para Venezuela, igual es gobierno y va a tener, por supuesto, críticas fuertes y algunos que sabotearán o incluso cuestionarán un propósito, un objetivo clarísimo y que además abarca todas las áreas, que es la privatización que a muchos todavía les da como alergia. ¿Cómo Total. comunicar todo eso de manera efectiva? Mira, bienvenida a la crítica. Nosotros estamos viviendo épocas de comunicaciones inmediatas, Gladys. Tú te equivocas ahorita y eso lo convierten en un meme. ¿Sabes qué? Está bien, no pasa nada, no tenemos que estar tan sensibles a bienvenida a la oposición, bienvenida a la variedad. O sea, yo creo que Ujú. nosotros tenemos que dejar de vivir como si, qué horror, fulano escribió tal cosa, ¿sabes? Escribe lo que te dé la gana. Haz, produce desde el cambio. Y Entonces, te interrumpo ahí porque acabas de decir algo que yo creo que es sí. importante dentro de la construcción de valores. Ese que te dé la gana es parte de nuestras debilidades.
en el que te dé la gana, quítate tú para ponerme yo, la viveza, haz lo que te dé la gana, o sea, la impunidad, si las leyes están ahí, pero no importa, haz lo que te dé la gana, comete el semáforo, escribe lo que tú quieras, aunque esté faltando el respeto al otro. Ah, Hay no, una eso es diferente. responsabilidad, No, eso es libertinaje, diferente. porque para mí, No. sí, la libertad de expresión es un derecho, pero también tiene deberes y uno es asumir responsabilidades. Cada palabra suma o resta la vida del otro y puede, por supuesto, generar gran daño, ¿no? Y tienes que ser muy responsable de lo que dices y cómo lo dices. Entonces eso me cien parece por hasta cierto ciento punto peligroso. No, pero espérate, yo estoy hablando desde el respeto, ya va, no estamos hablando de lo mismo, porque no es lo mismo que tú me pidas, mira, por favor, me das permiso a que me pongas una pistola y me pretendas quitar. Lo mismo es en el lenguaje. La Ujú. comunicación está desde la base del respeto y eso es parte de lo que estamos reestructurando y regresando a los valores, porque tenemos un régimen que tiene 20 años, 25 años, tiene amenazando, expropiando o nos olvidamos de eso. O sea, o me lo das o te lo quito. Aquí las ofensas no, o sea, ahora esa persona se va quedando sola porque lo que está pasando en Venezuela, que también estamos convirtiéndonos en una sociedad donde queremos preservar algo que nos ha costado tanto. Entonces, cuando se cometen injusticias comunicacionales o ofensas comunicacionales, sale también un ejército de gente a defender eso. Entonces, yo creo profundamente en la libertad de expresión, Gladys, También. profundamente. Y creo que hemos sido un país profundamente censurado. Ujú. Y eso se tiene que acabar. Mira, son 100 medios o sea, ¿cuántos medios no nos han cerrado? ¿Cuántos periodistas tenemos presos? ¿Cuántos de ustedes están en el mundo entero trabajando y aportando a Venezuela desde afuera? Porque aquí simplemente en Venezuela son absolutamente perseguidos y Total. desaparecidos. Entonces, eso se tiene que acabar. Entonces, demos el debate. Lo que no puede ser es que nada, entonces es una sola voz, una sola línea, con respeto, todo. Con Sí. irrespeto, con amenaza, absolutamente nada. No es libertinaje, porque para eso están las normas. Ujú. Las normas que se tienen que hacer cumplir, porque la impunidad también Absolutamente. ha sido una de las cosas que se ha instalado. Y ahí también dentro del desafío, cómo ir logrando la reinstitucionalización de Venezuela y esa independencia de poderes. Nada fácil, Magali. Te voy a dar un ejemplo. En un Ujú. hogar, tú tienes un hogar donde tienes 4 muchachos y resulta que uno está por el camino que no es. Y es grosero, es déspota y respeta a los padres y respeta a los hermanos, se lleva la plata, la comida. O sea, ese muchacho está haciendo lo que le da la gana. Pero la madre y el padre están en su absoluto poder de poner orden en su casa y hacer todo lo posible por restituir la estabilidad del hogar por el bien de los hijos, de los otros hijos y por el bien de la familia. Eso no quiere decir que no vayas a salir a atender y ayudarlo, pero si no se deja, no hay nada que puedas hacer. Entonces, es lo mismo con Venezuela. Nosotros tenemos que finalmente ponerle una definitiva línea ya radical en ese sentido a este modelo criminal que cruzó todas las líneas del hogar que se llama Venezuela. Mira, Venezuela es el hogar más grande, es tu casa más grande, Ujú. es tu espacio más grande, es literalmente nosotros nos hemos convertido en familia, Gladys. Todos nosotros los venezolanos, cuando nos vemos, desarrollamos un amor tan profundo en esto que estamos haciendo en conjunto, porque nos consideramos hermanos, familias de lucha. Entonces, precisamente eso es lo que está pasando. Estamos ya en una situación en donde a todas estas personas que a través de la mentira, el robo de una elección, el robo profundo y amoral de una elección, la violación de derechos humanos, el uso del terrorismo de Estado, simplemente lo pusieron como una maquinaria para acabar con una sociedad. Entonces ya los venezolanos identificaron, mira, el milagro de que el país haya identificado a quién es quién en este modelo criminal y lo tenga claramente definido como esa persona en el hogar que está haciendo daño a todo el hogar que se llama Venezuela, es maravilloso. Mm. Es maravilloso porque ya es un gran avance. Sí, yo también creo que es un gran avance lo que hablábamos al inicio, ¿no? Y esa conciencia urgente y fundamental para transitar un verdadero cambio, porque además digo, si nosotros eso no lo terminamos de entender y asumir, ni que llegue papá Dios a gobernar Exacto. Venezuela, vamos a poder transitar la que esperamos, la que anhelamos de igualdad de oportunidades para todos, de verdadero bienestar, de verdadero desarrollo y que nos ponga en los mejores lugares del mundo porque tenemos todo. Es una tierra de gracia. Es una Así es. tierra de gracia mal administrada y además ha sido golpeada. Ahora bien, ¿qué valor en este momento a ustedes como equipo o qué tres valores los guía y los ha guiado todo el tiempo? ¿Ha sido ese marco de acción para ustedes como, bueno, parte de esa Venezuela que está luchando y arriesgando hace bastante tiempo?
Mira, la verdad, cuando Perkin leía los resultados junto a Edmundo González Urrutia cuando ganó y junto a María Corina, él dijo, hay que dar la vida por la verdad, la dignidad de un país que ha sido profundamente humillado y el coraje de la lucha a la cual estamos llevando adelante tantos venezolanos y perdiendo tanto en el proceso, ¿no? Yo creo que hay que reconocer a un país que ha tenido muchísimo coraje en simplemente avanzar. Entonces yo diría que esos tres valores para mí son fundamentales, la verdad, la dignidad y el coraje Mm. en este Eh, proceso. sí, y en ese proceso, como dices, muchas pérdidas, ¿no? Nada fácil como parte de ese liderazgo que conduce a una mayoría, tener que soportar esas pérdidas. ¿Cómo lo manejan ustedes desde el punto de vista emocional, Magali? Es muy doloroso porque se hacen todos los días campañas de las violaciones de derechos humanos, de los secuestrados, del horror, pero, pero, pero duele mucho. O sea, duele mucho saber que nuestro presidente Edmundo González Urrutia tiene a su yerno secuestrado sin siquiera estar involucrado en absolutamente nada de la campaña para hacerle daño a él. Duele mucho eso, ¿no? Y duele mucho el dolor que le produce a su hija y a sus nietos, pero duele mucho cada uno de esos miembros de nuestro equipo que simplemente estuvo trabajando con una dignidad enorme por llevar adelante un proceso electoral y que tienen más de año y medio secuestrados y separados de su familia. Duele mucho leer y escuchar que murió una mujer porque defendió los votos el 28, que estaba enferma de cáncer y que tiene el hijo secuestrado y que simplemente ni siquiera la atendieron, pero además el hijo no pudo despedirla. Duele mucho y eso lo manejamos con la dignidad y la humanidad de que esto va a pasar, Gladys. Tratando de transmitirles en la distancia a todas estas personas que están secuestradas que Venezuela se va a transformar y que ellos van a ser parte de esa transformación, porque además van a ser el ejemplo vivo de lo que significa la lucha desde adentro, desde el mal. Conocieron eso muy de cerca. Mm. Cuando nosotros vivimos la embajada, Gladys, yo siempre dije, este aprendizaje tiene que servir para entender lo difícil que es llevar adelante una lucha contra un sistema criminal desde una situación en donde no hacen nada porque las herramientas para ir contra un sistema criminal quedaron absolutamente caducas. Y eso es lo que estamos viviendo no solamente en Venezuela, en el mundo. Entonces, creo que cada uno de nuestros presos que son hermanos de vida, cada uno de los venezolanos que está injustamente preso, nuestros 900 y pico de presos son inocentes, no han hecho nada. Hay cientos de mujeres, hay 4 niños presos y hay hombres militares, no han hecho nada simplemente por la perversidad de un grupito pequeño que se niega a entregar el poder después de haber tenido la derrota más catastrófica en la historia electoral, no pudieron mostrar un acta y solo por eso son tan cobardes que diariamente se siguen llevando presos porque pretenden quedarse en el poder a pesar de que no tienen ni siquiera un mínimo porcentaje para mantenerse ahí. Durante mucho tiempo, la comunidad internacional, en algunos casos, no podemos generalizar, miraba hacia otro lado o hasta acompañaba a este régimen. ¿Cómo percibes a esa comunidad internacional hoy en día? Yo creo que está cambiando, la comunidad internacional está cambiando, es muy costoso lo que está pasando, ¿no? Y lo vimos también, inclusive en el Vaticano, con la canonización de nuestros santos, la presencia ahí de figuras del régimen fue costoso para la Iglesia, fue costoso para el Vaticano, porque es contradictorio tener violadores de derechos humanos, que además nuestro Monseñor Porras cuando regresa amenazado, o sea, es costoso eso, ¿no? Entonces creo que igual que en el Vaticano, que además se dio un ejemplo de dignidad enorme con la presencia ahí de la hija de la hija de Edmundo González Urrutia, Carolina, y del hijo de María Corina también, Ricardo, Ujú. fue de mucha dignidad junto a las víctimas de familiares de presos políticos porque es un reconocimiento no a la persona, a lo que significa esta lucha que están dando los venezolanos. Entonces la comunidad internacional, obviamente ya esto es muy pesado. La permanencia de Maduro y de todo el régimen en el poder es muy pesada. Y se va a dar una solución, Gladys. Se va a dar una solución porque nada dura para siempre, porque el desgaste es brutal, porque ya no es conveniente ni siquiera para los que apostaron al régimen. Es demasiado costoso, son demasiadas violaciones de derechos humanos. El informe de violaciones de derechos humanos es un libraco así y eso tiene que avanzar también. O sea, estamos viviendo, quizás estamos tan cerca
de todo este proceso que incluso nos cuesta a veces verlo con más Ujú. nitidez, pero uno lo sabe, uno lo siente y ahí parte también la fe, parte el amor por el país, pero parte porque uno entiende la contraparte de la fuerza de lo que es una sociedad cuando está decidida a ser libre, ¿no? También tu comentario hablando de tejido social, ¿no? Que es parte de lo que estamos revisando hoy contigo y de cómo lograr, pues, de que todas esas manifestaciones de colaboración, de amor de venezolanos dentro y fuera para reconstruir el país se aprovechen de la mejor manera, que ese liderazgo efectivo Sí, saque lo mejor de todos nosotros, no sé particular además, ¿no? Y como un sí, gran equipo. Pero aquellos sí. que ya se han mostrado todavía hasta el sol de hoy indiferentes o hasta normalizadores, ¿cómo los ves dentro de todo este proceso? Mira, yo creo que el que esté normalizando el modelo criminal en este momento hay que preguntarse por qué. O sea, honestamente, Gladys, y hay que decirlo. Es difícil porque, bueno, porque cuesta mucho, porque estuvieron mucho tiempo haciendo vida política alrededor de tanta gente y es doloroso. La verdad es que es doloroso. Así lo veo yo, ¿no? Pero hay que preguntarse por qué. ¿Qué hay Mm, detrás de todo eso para tú pensar? Bueno, porque no te puede gustar María Corina, no te puede gustar el mundo, pero más allá de eso, está un amor por el país, está ver a tus hijos crecer en un país libre, enterrar a tus abuelos en donde tú puedas ir a verlos, ¿no? Entonces, si por encima de todo eso está simplemente el deseo o la amenaza a un régimen criminal sobre ellos, hay que preguntarse por qué, ¿no? mm. Yo no soy quien para juzgar, pero yo sí creo que el país lo vio, lo entendió, lo está procesando con mucho dolor, insisto, porque fueron muchos Sí, años que estuvieron ahí, ¿no? apoyando, Así creyendo. es, Mi error fue creyendo. confiar, dicen algunos. Así es, así Confianza es es, una de las totalmente. cosas que hay que trabajar y mucho, ¿ah? Sí, señor. Y como dices tú también ese duelo, porque particularmente el mío, entre otras, y es una cosa que me lleva siempre a preguntar el para qué, pero también el por qué llegamos aquí, qué fue lo que hicimos o dejamos de hacer para llegar a esta realidad de casi 30 años. Sí, sí, En esa revisión profunda siempre concluyo y me duele hondo ver que sí ha habido venezolanos que han conectado con esto, que han conectado incluso con la sí, celebración del dolor del otro, con la crueldad. Y yo digo, eso no me cuesta reconocerlo porque hasta ahora sí, y hasta dentro de lo que yo creía, pues nuestro gentilicio nada tenía que ver con eso. Con muchos errores sí, ¿no? sí, Faltas, egoísmo, individualismo, pero no a esos niveles. sí, sí, sí. No, la maldad existe, Gladys, la maldad existe. Hay gente que simplemente hace daño y a veces uno no entiende por qué, pero existe y hay que aprender a convivir con ella y decir, sabes qué, separarla, pero hay que tenerla clara, ¿no? Sí, Y entender, porque duele, porque hay mucha gente quedada en el camino, ¿no? Con mucho dolor y porque además es exprofeso. No es que por error, sin totalmente. darte cuenta, ocurrió, pasó y No, después no, no, rectificas, totalmente. corriges, pero No, en este no, caso no, no solamente eso, hacen estrategia en torno a eso, es diseñan, una estructura. montan una estrategia comunicacional, pagan artículos en periódicos internacionales. Entonces tú dices, ya va, espérate, pero ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Hasta dónde va a llegar esta mentira? ¿Hasta dónde va a llegar este irrespeto por el voto, la soberanía nacional? Se creen además, es esa parte de la política en donde siguen pensando que es preferible, vamos a suponer esta tesis, ¿no? Sales del régimen, nos montamos nosotros porque nosotros vamos a hacerlo, o sea, al mismo estilo del régimen, controlamos el sistema y bueno, y aparentamos, soltamos a los presos, pero controlamos. O sea, hay gente que le gustó este modelo totalitario y represor, hay gente que le agarró el gusto a Wow. hacer plata y no tener competencia, Gladys. Hay Mm. venezolanos, hay empresarios, y lo voy a decir con su sentido de la palabra, no los empresarios decentes que se han mantenido firmes a pesar del horror. Aquí hay empresarios que les encantó no tener competencia. Mm. Mira qué rico. Y que además el régimen desde el poder le haga puentes con negocios internacionales y les conecte con mercados internacionales para que su producto, del que sea exportado y vaya acompañado de un sistema criminal que lo vende como un producto venezolano. Ah, pero les gustó, no les gusta la competencia, como hay políticos que tampoco quieren competencia, que quieren ser ellos otra vez. Eso se acabó. Viene Mm. la libre competencia. Y eso lo que va a hacer es que el ciudadano pueda optar por cosas mejores y Y pueda decidir, me muevo de un estado para otro. Yo no sé si recuerdas, Gladys, y la audiencia debe recordar aquella época cuando Chacao era un modelo y todo el mundo decía, bueno, es el único municipio en donde la gente respeta los sí, sí, semáforos. sí, Pues nos tenemos que preparar para que esto sea cuando pases de un estado a otro, de un municipio a otro, tú digas, exactamente así. este tipo está haciendo el trabajo bien y lo voy a reelegir.
Sí, y de hecho, ya para terminar, ahora sí te despido, pero con esta reflexión se acabó el yoísmo, el individualismo para pasar a un país de nosotros. Perfecto. Y este éxito, incluyendo el premio Nobel, es de los venezolanos. Ujú. Lo lleva ella, pero es de los venezolanos. Y eso es muy importante. Tú te consigues gente en la calle y la gente te felicita y te dice, yo me lo gané, yo me lo gané. Eso es una Sí, cosa tan la bella. conexión Y que se esta crea. libertad totalmente va a ser una celebración de un país. Reconstruir a Venezuela no será sencillo, pero sí es posible y empieza por reconocernos, por mirarnos sin prejuicios, sin etiquetas, sin viejas divisiones, porque lo que destruyó este modelo no fue solo la corrupción ni la represión, fue también la ruptura de confianza entre nosotros. Hoy toca curar esa herida, volver a hablar, a escucharnos, a trabajar juntos, pero también toca hacer justicia, porque no puede haber reconciliación verdadera sin verdad, ni futuro sólido sin reparar de manera justa y humana el daño causado a tantas vidas, a tantas familias, a todo un país. Entender que el verdadero poder no está en un líder ni en un cargo, sino en la decisión colectiva de hacer las cosas bien, con valores, con verdad y con honradez. El cambio político abrirá una puerta, pero el cambio real dependerá de cómo crucemos juntos, con responsabilidad, con empatía y con la convicción de que Venezuela puede ser una verdadera tierra de gracia si nosotros volvemos a ser una sociedad de principios. Porque la reconstrucción del país empieza por dentro, en cada gesto, en cada palabra y en cada acto de respeto y justicia que devuelva dignidad y esperanza.